Saludos, queridos compañeros, estudiantes del curso de pregrado de Derecho. Vamos a hablar sobre la materia criminología y criminalística, en este caso, lo relacionado con la unidad número 1, eh, relacionada con la criminología, como una ciencia importantísima para el derecho penal, muy importante para el estudio del derecho penal de toda persona que va a ser profesional del derecho, conocer de la criminología. Y entonces, pues, se nos muestra como una ciencia causal explicativa que estudia la conducta criminal del hombre en sociedad, su génesis, su dinámica, y a la vez formula recomendaciones de profilaxis delincuencial, así como también estudia los procesos de creación de las normas penales y de las normas sociales que están en relación con la conducta desviada del individuo y la reacción social que aquellas desviaciones o infracciones hayan provocado en la sociedad. La relación de la criminología con otras ciencias, pues sí es muy importante, por cuanto la criminología, eh, la cual es una ciencia, pues está relacionada con otras ciencias, como lo es la antropología, la sociología, la psicología, la biología, la criminalística y la medicina legal. De todas y cada una de ellas, pues toma parte para su estudio, para su tratamiento y para su desarrollo como una ciencia que se encarga del estudio del fenómeno de la criminalidad eh, por parte del individuo en sociedad. En el campo de la antropología, pues es muy importante por cuanto los principios de la escuela positivista, eh, llevada a cabo por varios filósofos, entre ellos Platón, entre otros Santo Tomás de Aquino, pues indicaban de que el, el delincuente nato tenía ciertos rasgos o facciones que lo caracterizaban de la persona que no era delincuente. Y tenía que ver con deformaciones a nivel físico, a nivel morfológico, que lo hacían característico. Ahí entonces, donde entra la antropología a estudiar ese tipo de delincuente. La sociología, pues ya eh, se toma en cuenta en la escuela sociológica, donde indicaban de que el delincuente no era nato, sino que la sociedad influía en su formación como tal. La sociedad lo hacía delincuente. La psicología, pues, ya enfoca al delincuente desde el punto de vista de el enfermo mental que delinque por esa condición. Asimismo, la biología y la criminología, la criminalística, perdón, la criminalística, que va a estudiar pues todo lo que son eh, los elementos que quedan luego de que se realiza un acto criminal. El porqué del acto, cómo ocurrió el acto, quién realizó el acto, situaciones de modo, tiempo y lugar de cómo eh, se realizó el acto criminal. Y ahí entra la medicina legal a jugar un papel importante en el estudio de la criminología como ciencia. El objeto del estudio de la criminología, pues uno de los principales objetos es el delito o el crimen, su etiología u origen, el control del crimen y su prevención. Asimismo, el delincuente es muy importante, por cuanto el delincuente es quien comete el delito o crimen. Entonces se va a estudiar su personalidad y su tratamiento. La delincuencia como tal, pues el objeto de la criminología va a ser estudiar su prevención, su predicción y la medida de esa delincuencia a través de datos estadísticos. La víctima y su papel en el delito. Ahí entonces entra la victimología como parte importante del estudio de la criminología. Y los estados criminógenos,
el alcoholismo, la prostitución, la drogadicción, la asocialidad, como elementos que influyen en el acto criminal. El método de la criminología va a estar enfocado desde dos puntos de vista. Desde el método estadístico, que es la investigación que hace la criminología de manera grupal o global de situaciones dadas en un contexto geográfico, bien sea en un grupo, una comunidad, en un estado, o en una ciudad, o en un país, o en una región. Entonces maneja esos elementos estadísticos, esos datos estadísticos que pues van a ayudar mucho al estudio de la criminología como ciencia. Y el método individual, que no es otro sino la investigación del delincuente de forma individual, estudiando su personalidad, su campo de acción, sus causas y consecuencias de ese acto y el origen de su acción criminal, su etiología, el estudio de la personalidad del delincuente y el estudio de la criminalidad por condiciones geográficas, de edad, de sexo, condiciones sociales, económicas, culturales y políticas. Todo esto va a ser objeto de estudio de la criminología. Hablamos de la evolución de la criminología con el paso del tiempo. Lo vamos a ver a través de las escuelas que fueron debidamente clasificadas como periodos. En este caso, el periodo clásico, pues sus grandes precursores, como Platón, Santo Tomás de Aquino, donde decían que el crimen es la enfermedad del alma y la pena es la medicina moral, que limpia el alma, sana el alma, y el delincuente debe ser eliminado para inspirar temor a los demás. Este periodo se caracterizaba por apoyar la pena de muerte como forma de eliminación del mal, que era la enfermedad del alma, lo que ocasionaba que una persona pues se hiciera criminal. Paralelamente a esto, surgió el principio de los delitos y las penas de Beccaria, un gran precursor estudioso de la criminología, pero que estaba en contra de los abusos de autoridad, ¿sí? De la pena de muerte, y estaba en contra de la tortura. Entonces él creó el gran dicho nullo crimen non la pena sine lege, que quiere decir que no hay delito ni hay pena si no está debidamente tipificada una ley penal emanada del órgano legislativo como tal. Todo delito debe estar debidamente tipificado en la ley penal. De lo contrario, no debe ser considerado delito, por consiguiente, pues no tendrá su pena correspondiente y no será considerado delito. Él habló también de la judicialización de la justicia, donde decía que el juez debe establecer la culpabilidad y aplicar la pena. La pena como respuesta de la sociedad frente al delito. De ahí surgía la pena de acuerdo al delito establecido. La proporcionalidad de la pena. Decía pues que aquellos delitos menos graves, la pena debía ser debidamente establecida de acuerdo al tipo de delito. Delito menos grave, pena menos grave. Delito grave, pena mayor, pena capital. La ilegitimidad de la pena de muerte. En este caso, disculpe que dije pena capital, pero no sé, la pena capital es la pena de muerte. En este caso no existía la pena de muerte. Simplemente la proporción de la pena debía ser consona con el delito cometido. La ilegitimidad de la pena de muerte, lo que acabo de decir, la abolición de la tortura y debe haber una política preventiva
para evitar pues el crimen. La escuela positivista. César el Lombroso, un gran estudioso italiano, indicó pues de que el criminal nato pues nacía criminal y tenía características físicas identificativas, rasgos antropométricos. Él habló del atavismo, que era aquellos rasgos que se heredaban de los antepasados. Ahí entra un poco pues lo que es la herencia, y pues esto tiene que ver también con que una persona fuera criminal o no, de sus antecedentes familiares. Habló del criminal loco y los clasificó como los criminales morales y los epilépticos. Esto lo tomó por cuanto él estudió un caso de una persona epiléptica que cometió un crimen en el cual pues mató varias personas en su ataque de epilepsia, y él decía que pues la causa de esa actitud criminal era culpa de la epilepsia, y de que ahí surgía pues la personalidad criminal de ese individuo. El criminal por pasión o arrebato, la persona que está llena de ira por una cuestión amorosa o por una cuestión de venganza, pues lo motiva a cometer crimen. El criminal ocasional y los criminales habituales. Son personas que no presentan ningún tipo de característica criminal, pero que en un momento dado pueden cometer crimen. Enrico Ferri habló del criminalista nato, el enfermo mental, pasional y de ocasional. Más o menos parecido al anterior precursor. Habló del criminal por factores antropológicos, por la constitución psíquica, entonces el enfermo mental, las condiciones biológicas, la raza. Hablaba de que los hombres eran más propensos a ser criminales que las mujeres. La edad, las personas no tan jóvenes pues tendrían a ser más criminal que los menos jóvenes. El sexo, la clase social. Entonces ahí es donde entra entonces que la persona más pudiente o más acomodada pues tiene menos tendencia a ser delincuente que la persona que no tiene recursos o de una clase social baja. Hablo de los factores climáticos. Las condiciones atmosféricas pues afectan o influyen en la conducta criminal. Entonces, basado en estudios realizados en Francia, habló de que en las partes más calientes de Francia pues se cometían más delitos que en las partes más frías, de acuerdo a datos estadísticos llevados en la época. Habló de los factores sociales, la opinión pública, el alcoholismo, la drogadicción. Todos esos elementos llevan a que la persona pues cometa actos criminales. Rafael Garófalo, otro precursor de esta escuela, habló del criminal como un ser anormal, que no se adapta a la sociedad, que tiene ausencia de sentimientos y son inmorales y perversos. No tienen ningún respeto por la vida, no tienen ningún escrúpulo a la hora de cometer un delito. Enrico Ferri, César el Lombroso y Garófalo, todos ellos eran partidarios de la pena de muerte como forma para extirpar o eliminar de plano a esa persona que se consideraba como un cáncer para la sociedad. Entonces había que eliminarlo. De hecho, hacían unas prácticas donde a esas personas las aislaban en ciertas islas, a ultramar, para reunirse con otras personas de igual condición, y pues ellos se adaptaban según estos precursores, ellos se adaptaban a su mundo o entre ellos se exterminaban. Ese era el castigo. O
simplemente los eliminaban, los mataban. Surgió la escuela sociológica, donde el gran precursor fue el señor Alejandro Lacazán, un francés que se encargó de estudiar la parte sociológica de la criminalidad. Y él dice que no existe el criminal nato, simplemente el medio social es el caldo del cultivo de la criminalidad. Y la persona, el ser humano, es el microbio que es criminal. ¿Por qué? Hasta que se encuentra, la persona subsiste en un medio, el cual constituye una caldo de cultivo, y en este medio, esa persona pues se va a desarrollar y lo va a hacer fermentar. ¿Por qué? Por los efectos negativos de la sociedad. Habló de las características antropométricas, no son indicadoras del criminal, por cuanto las personas hay personas deformes que son criminales, pero hay también personas deformes que no son criminales. Todo lo contrario. Por eso es que no es ningún indicativo de que el delincuente nato es toda aquella persona que tenga una deformidad física. Y habló de que las sociedades tienen los criminales que se merecen, por cuanto la sociedad era culpable de que esa persona pues se hiciera criminal. Surgió entonces Durkheim, quien habló del ambiente que rodea a la persona, influye en el acto criminal, en la conducta criminal. Entonces ahí es donde viene donde vemos que entran los barrios, las zonas marginales, donde la persona que vive en esas zonas, pues tiene como ley violar la ley, vale la redundancia. Esa es su forma de vida. Ve normal solucionar problemas, situaciones de su vida cotidiana a través de las violaciones de la ley y no con respeto a la ley. Entonces, en este caso, pues, se familiariza con esa acción siempre en contra de la ley para poder solucionar sus problemas. Y esto lo hace, pues, un delincuente. ¿Por qué? Llevado por el mismo ambiente, en este caso los barrios marginales, las zonas marginales, donde hay carencias de todo tipo. Ahí entra también la familia, muy importante a la hora de que esta persona sea susceptible a ser un criminal o convertirse en un criminal. Por último, surgió la escuela psicoanalítica. Su gran precursor, Sigmund Freud, él indicó que el hombre normal tiene tendencias criminales y lo diferencia del no criminal. La diferencia entre criminal y no criminal es simplemente pasar del deseo al acto. Por cuanto toda persona normal tiene tendencias agresivas alojadas en su inconsciente. Habló del superyo, un estudio psicológico donde indicaba de que la persona normal pues tenía esa pizca o ese toque criminal muy arraigado en su inconsciente, en lo último de la mente, y que pues puede surgir en cualquier momento sin ninguna explicación. Este fue el aporte de la escuela psicoanalítica a través de Sigmund Freud y sus estudios con pacientes por años. Hablemos del control social. Dos formas de control social. El control social formal, el cual está constituido por las leyes, las normas que rigen la convivencia social en un lugar determinado, en un país, el cual emana del Estado, del órgano legislativo, quien crea las leyes para proteger la sociedad y controlar el desorden que pueda ocurrir en la misma. Y tenemos también el control social informal, que es el control social creado por la sociedad, por la familia, por los padres, quienes pues en su vínculo familiar crean ciertas normas
normas que se cumplen en el seno de la familia. Asimismo, la escuela influye mucho, la religión, la opinión pública, la moda, la música, la televisión, todos los medios de comunicación influyen mucho en el control social informal. Eh, por cuanto nuestra sociedad se rige por patrones que se copiamos patrones, a veces, la mayoría de las veces negativos. Y esto hace de que el ser humano, o en este caso la juventud, lo vea como normal, y pues ahí influye mucho lo que es la moda, la música, las tendencias a ciertos actos que se ven como normal, pero son conductas desviadas. Todo esto influye en la criminalidad. La política criminal, bueno, no es otra cosa sino el conjunto de medidas elaboradas por el Estado. ¿Para qué? Para prevenir y reprimir la criminalidad. Tiene que ver con el sistema penal, sistema penitenciario o la ejecución de penas. Ahí entra todo ese conglomerado que debe crear el Estado para fomentar una buena política criminal, donde funcionen los centros de reclusión, donde además, a la par de eso, pues haya un verdadero buen tratamiento al delincuente, donde ese delincuente pueda ser reinsertado a la sociedad una vez que cumpla la condena por el delito cometido, y que tiene que haber un sistema penal cónsono con la realidad y que esté enlazado con los diferentes sistemas judiciales, penales y penitenciarios, para que todos sean, ese conglomerado sea uno solo, con el fin de que se crea una verdadera política criminal que prevenga y que pues castigue al, a la persona que ha cometido un delito. Con respecto a la política criminal, pues es la política que genera el Estado, o que realiza el Estado, eh, mediante el cual se integra un conjunto de actividades dirigidas a reducir la criminalidad. Es una expresión del poder político del Estado, que tiene que ser realizado conjuntamente con las fuerzas vivas del Estado. Es decir, deben participar todos los sectores de la sociedad en esa política criminal. Sectores educativos, sectores relacionados con la vida nacional, y que pues sus aportes van a ser importantes al momento de el Estado realizar la política criminal con fines o en aras de lograr una reducción de la criminalidad. La política criminal es parte del desarrollo del país, de un país, y se basa pues en la evaluación del sistema penal existente, el sistema penitenciario, de los órganos de investigación, los órganos policiales, todo el sistema de seguridad del país forma parte de esta política criminal, y sobre las bases del resultado de la investigación criminológica, pues es posible la elaboración de una buena política criminal que sea real y efectiva, y que se interese por los aspectos preventivos, donde impera la justicia social por encima de la justicia penal. Es decir, se va a buscar primero prevenir que el individuo delinque antes eh, de, de crear penas para castigar al individuo que no fue educado por la sociedad, por el entorno social, por el Estado, a través de sus diferentes instituciones. Es por eso que esa política criminal va de la mano no solamente del Estado, sino de un conjunto de personas o de entes que forman parte de la sociedad y que forman parte de la fuerza viva de todo Estado y todo país. De ahí va a depender
de que se crea una buena política, escuchando a todos los sectores por igual, y que no sea solamente el Estado el que tome la batuta. El Estado va a implementar esa política, pero venida de cada uno de los sectores que conforman dicha sociedad o dicho Estado. Bueno, muchas gracias por la participación. Estoy a la orden para cualquier consulta y nos seguimos viendo en este curso importantísimo de criminología y criminalística. Hasta entonces, compañeros.